Se evalúa la viscosidad de un fluido contenido en un recipiente cilíndrico a partir del método de la caída de un balín. Para ello se considerará que este fluido se mantiene, digamos que en reposo, y adicionalmente a eso se considera que la propiedad termofísica denominada viscosidad es lo suficientemente baja para considerar que la variación de la velocidad con respecto al tiempo dentro del balín es significativa. De esta manera se acude entonces a conceptos netamente cinemáticos y cinéticos de esta partícula, que en este caso vamos a llamar balín. El fluido se comporta en este sentido como una especie de campo de flujo donde el balín, en la medida que se desplaza desde el punto O hacia el final de este recipiente, va a procesar sobre el balín o la superficie del mismo una serie de fuerzas que, al balancearse con la fuerza provocada por el peso o la acción gravitatoria que experimenta este balín, va a producir un equivalente en movimiento proporcional al producto de la masa y la aceleración de este cuerpo. Comenzamos entonces creando un diagrama de cuerpo libre del balín. Entonces vamos a imaginar que esto es una vista frontal del balín, donde en el centroide de gravedad vamos a ubicar el peso del mismo. A partir de este momento llamaremos al balín esfera para generalizar un poco. De pronto algunas personas no conocerán este término que pues en nuestra región se refiere al elemento esférico que hace parte de un rodamiento. Dicha esfera entonces ahora, aparte de contener la fuerza provocada por la acción gravitatoria, también experimenta, cuando se sumerge completamente en el fluido, una fuerza de flotación que también ubicaremos en el centroide de esta esfera. Y por último vamos a colocar aquí a un lado, en la medida de que este balín se desplace en el sentido desde el punto O hacia el punto L, él va a experimentar una fuerza de arrastre, que es un símil a la fuerza de fricción que experimentan cuerpos cuando hacen contactos durante un movimiento relativo. En el equilibrio dinámico, todas estas interacciones de fuerzas van a ser igual, según un diagrama cinemático, vamos a colocar aquí eso, al mismo balín, pero esta vez indicando que el sentido de movimiento provocado por el producto de la masa y la aceleración de este cuerpo irán en el sentido OL. En cinética de partícula, el sentido del movimiento o el sentido del vector masa por aceleración, cuando uno se involucra en la relación de balance de fuerza en cada uno de los componentes que hacen parte de un marco de referencia inercial, si el sentido del vector masa por aceleración define el movimiento, en ese sentido toda fuerza que coincida con ese movimiento será positiva. Y evidentemente toda la que no vaya con el movimiento será negativa, se opone a ese movimiento. Entonces, valiéndonos de ese supuesto, aquí apreciamos que el peso de la esfera coincide con el sentido del vector masa por aceleración. Por tanto, si nosotros aquí marcamos esta referencia, vamos a llamarla aquí Y, siendo de aquí hacia abajo positiva por el sentido del movimiento, vemos que en el equilibrio dinámico esto debe ser igual a masa por aceleración. El peso de la esfera será positivo porque coincide con el sentido de ese vector masa, repito, multiplicado por aceleración. Y como la fuerza de flotación y la fuerza de arrastre tienen sentidos de sus fuerzas contrarios al sentido de movimiento, estas serán indicadas en la ecuación como negativas. Finalmente, la suma de todo esto debe ser igual a masa por aceleración. Considerando que la fuerza de arrastre puede ser modelada a través de la ley de Stokes como el producto de 3pi viscosidad dinámica por el diámetro de la esfera y el producto de la velocidad, vamos a reemplazar este componente 1 en esta parte 2 para evidentemente tener los siguientes resultados: peso de la esfera menos fuerza de flotación menos 3pi mu diámetro de esfera por velocidad de la esfera igual a masa por aceleración. Para partículas, desde el punto de vista cinemático, una de las primeras ecuaciones diferenciales que uno se expone cuando está estudiando estos conceptos de dinámica es que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Vamos a reemplazar este término en esta parte de la ecuación.
que acabo de resaltar los dos en amarillo, para obtener entonces que el peso de la esfera restado a la fuerza de flotación y restado al producto de 3pi, viscosidad dinámica, diámetro de la esfera por la velocidad de la esfera, será igual al producto de la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Vamos ahora a pasar este término que se encuentra a la izquierda de la ecuación para este lado de la misma. De modo que esta ecuación puede ser aún simplificada a esto que estoy escribiendo en azul. Diferencia del peso y la fuerza de flotación será igual a la diferencia, bueno, o la suma del producto de la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo más 3pi, viscosidad dinámica, diámetro de la esfera por la velocidad. Para simplificar los cálculos vamos a hacer una sustitución de variables. En este sentido vamos a suprimir este término en uno solo, al cual llamaremos f. Vamos a ponerlo por acá, siendo F igual a la diferencia del peso de la esfera menos la fuerza de flotación de esa misma esfera. Y vamos a llamar K a la relación que hay entre el producto de 3 por pi por la viscosidad dinámica del fluido por el diámetro de la esfera. En este sentido vamos a reemplazar este componente de K en esta parte que se ve aquí resaltada en verde. Y pues la parte de la F que se resalta en amarillo será lo sustituyente en esta parte de aquí de la ecuación. Así las cosas, me quedaría que F es igual a m derivada de la velocidad con respecto al tiempo más K por la velocidad. Para resolver entonces esta ecuación hay que recordar que esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Y si reorganizamos los componentes que se ven aquí, en esta parte, si lo pasamos para acá, veremos que es de carácter homogénea con coeficientes constantes. Entonces, esta resolución para este tipo de ecuaciones ya tiene una metodología implementada a través de la función o ecuación característica. De forma tal de que, pues al resolverla, podamos determinar la función matemática de la velocidad o la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, siendo esta la condición, podemos incluso reorganizar esta ecuación diferencial de forma tal de que quede este término b, que se encuentra aquí, multiplicado por un coeficiente de 1. Entonces, para hacer eso, simplemente dividimos toda esta ecuación por k. Aquí este término se iría con este, para resultar, bueno, y reorganizándola de la siguiente manera. M sobre k por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo más la velocidad es igual a la relación entre F y K. De aquí vamos a tomar la ecuación característica. En este sentido, vemos que donde veamos los diferenciales, bueno, como este es simplemente de primer orden, aquí el diferencial será reemplazado por una variable que vamos a despejar posteriormente. Entonces aquí la ecuación característica será igual a mk por r más 1 igual 0. Lo que se busca en este proceso es identificar de qué manera puedo yo tener una relación matemática de la velocidad de forma tal que multiplicada por una constante y multiplicada a la vez por un Euler elevado a la r y multiplicado por t me pueda expresar ese fenómeno que se aprecia aquí de forma algebraica. Evidentemente, como aquí tengo una constante, aquí también tendré otra constante. Entonces, el siguiente paso ahora es despejar la r que se aprecia aquí. Para eso vamos a pasar este 1 para este lado de la ecuación y nos quedaría entonces que m sobre k por r es igual a menos 1. Luego paso este k a multiplicar aquí y posteriormente paso este m que está multiplicando al r a dividir en esta región, para que finalmente me resulte que el valor de esa r es igual a menos k sobre m. Esta expresión que se ve aquí, yo la voy a reemplazar en esta parte de nuestra solución general, para promover, por tanto, que la respuesta de esta solución general para esta ecuación diferencial que se aprecia en la parte superior y de color rojo es igual a C1 por E a la menos K sobre M por el tiempo más esta expresión constante que sería igual a F sobre K. Esto también se puede resolver a través del método de variables separadas, pero lo dejamos a
consideración del público para que lo resuelva a modo de ejercicio. Lo que sigue ahora es determinar el valor de la constante C1. Para eso utilizamos las condiciones iniciales. En este sentido nos remitimos a lo que se está analizando como fenómeno y vemos que antes de analizar este proceso, o sea, en el tiempo cero, la velocidad no existe. Es como tal partiendo de un proceso del reposo. Entonces, esa condición inicial la reemplazaremos acá en nuestra ecuación genérica y algebraica para la solución de la ecuación diferencial que estoy resaltando en este momento. Entonces, conociendo que esa condición de frontera donde la velocidad en el tiempo cero es igual a 0, reemplazamos entonces en donde dice el término velocidad, o sea, aquí vamos a reemplazar este valor, 0. Entonces tendríamos hasta ahora que 0 es igual a C1 por Euler elevado a la menos K sobre M y multiplicado por T. Pero resulta que el T es el equivalente al inicio del fenómeno, es decir, cuando T vale 0 segundos. Y esto sumado a F sobre K. Vemos también que esta parte de aquí tiene un exponente que llama la atención. Este exponente es un producto por un valor de 0. Si usted multiplica un número por 0 le dará 0. Quiere decir de que el exponente de ese Euler también será 0. Entonces en este sentido nos quedaría 0 igual a C1 por Euler a la 0 más F sobre K. Una potencia elevada a la 0 siempre es igual a 1, independientemente de la base que se tenga. Por lo tanto, entonces aquí tendríamos que 0 es igual a C1 multiplicado por 1 más F sobre K. De modo que si despejamos ahora el valor de C1, pasando este término para la derecha de la ecuación, perdón, para la izquierda de la ecuación, nos quedará que C1 es igual a menos F sobre K. Si nosotros reemplazamos este término que acabamos de deducir en esta parte de la ecuación, nos queda que finalmente ese valor genérico será igual a velocidad en función del tiempo menos F sobre K multiplicado por el exponencial de menos K sobre M por el tiempo más F sobre K. Aquí incluso pudiésemos nosotros hacer un caso de factorización llamado factor común, dado que tenemos una suma de unos términos algebraicos y llama la atención de que los coeficientes que tenemos aquí son iguales. Entonces, esta ecuación que representa la variación de la velocidad en función del tiempo para la caída de esta esfera puede ser reescrita de esta forma: F sobre K multiplicado por el negativo de Euler a la menos K sobre M por el tiempo más 1. Y de esta forma podemos nosotros parcialmente argumentar que esta expresión matemática representa el fenómeno de la velocidad que experimenta esta esfera a lo largo de ella sumergirse sobre este fluido que se aprecia dentro de este recipiente en azul.